Shalom, buenas noches, buenas tardes, un gusto estar con vosotros. Y nada, Marcos, esta primera pregunta es casi de manual, ¿no? Porque la diferencia es evidente y en nuestra sociedad casi lo primero que aparece precisamente es por qué no hay igualdad entre un niño y una niña, cuando debería haber igualdad. Entonces, claro, surge la pregunta en base a la evidente duplicación del tiempo, porque no es unos días más, es el doble exactamente. Para el niño son 40 días en total, hablamos de una semana más luego 33 días en total, 40. Y para el caso de una niña, que el texto va a utilizar hembra, va a hablar de macho y hembra, lo va a utilizar en cuanto a ese género, precisamente el doble, 2 semanas en primer lugar, y después, pues hasta completar el número de 80 días, que son 66. Bien. ¿Cuál es el motivo? Lo desconozco, porque el texto no lo dice. Ahora, quiero mencionar dos cosas a este respecto. La primera cosa que quiero mencionar es que Dios no es ni machista ni feminista y que Dios nos ha creado y sabe cómo funcionamos. Sabe cómo funciona el cuerpo humano, tanto antes de la caída como después. Porque después Dios le va a decir a la mujer, con dolor parirás a los hijos, y van a entrar unas cuestiones que tienen que ver con el parto en Génesis 3. Entonces Dios sabe cómo funciona el cuerpo de la mujer. Y Dios sabe que no se produce lo mismo cuando nace un bebé niño que cuando nace una bebé niña. Se producen diferentes cambios en el cuerpo de la mamá. Esto es lo primero que quiero dejar claro. La sabiduría de Dios, la justicia de Dios. No pensemos que Dios es injusto por precisamente darle más días a una niña. Al contrario, es una medida justa. Solo que desconocemos el motivo y nos puede parecer injusto. Pero no puede provenir una ley injusta de un Dios justo. Esto no tendría sentido. ¿Bien? Esa es la base. En primer lugar, eso. En segundo lugar, soy papá de tres eh, de tres hijos, un varón y dos niñas. Cuando nació el varón, aún no contemplábamos ciertas cosas de la Torá, otras sí, pero no todas. Había cosas que no veíamos, no entendíamos y nos habían enseñado siempre de una manera y no las hayamos ni cuestionado ni mucho menos. Tampoco veíamos más allá. Pero cuando ya nació la niña, la mediana, ahí sí, ya observábamos ciertas cosas, casi todas prácticamente. Y cuando visitamos al ginecólogo, curiosamente, después de unos 60 días aproximadamente, con la niña, vimos, y el ginecólogo nos dijo, que el cuerpo de mi mujer aún no había vuelto a su estado normal. 60 días después del nacimiento de la niña. Entonces, aunque no tengo toda la información, este hecho de que el ginecólogo nos diera esa información de que el cuerpo de mi esposa aún no había regresado a su estado normal, me hizo pensar precisamente en que Dios da 80 días para que el cuerpo de la mujer en el nacimiento de una niña regrese a su estado habitual, antes de haber tenido un parto y un nacimiento. ¿No? Con lo cual, creo que es una ley que más allá de verla como que está haciendo acepción de personas, cosa que no sería propio de Dios, más allá de verla como una ley injusta, más allá de ver como una ley machista, lo que habría que ver, precisamente, es que Dios es justo, que Dios es sabio y que como Dios nos quiere a la mujer que pare, y lo vamos a ver y de qué manera, porque es una preciosidad lo que tenemos en este capítulo, ¿eh? Ya veremos, ya iremos entrando y si no entráis vosotros ya entraré yo en el tema. Pero vemos que Dios cuida a su pueblo, que quiere el bien para su pueblo
Y precisamente esta diferencia es en esa dirección. Vale, perfecto. Pues es una pregunta muy buena y además muy básica, porque como tú muy bien dices, el concepto se repite. Y no solo aquí, a lo largo de la Biblia tenemos el término. Y normalmente es cierto, Marcos, que asociamos inmundo a sucio, desagradable, a algo, permitidme decirlo así, asqueroso. ¿No? Cuando leemos será inmundo, leemos será asqueroso. Claro, cuando entendemos el término de esta forma, que entiendo que lo entendamos de esta forma, otra cosa que significa en el contexto bíblico, pero entiendo que tenga una connotación negativa. Y leemos que la mujer será inmunda por haber dado a luz, claro, decimos, la mujer será asquerosa por haber dado a luz. Claro, esto nos puede generar un conflicto muy serio y puede generar en ocasiones actitudes que pueden llegar a denigrar a las personas por cómo entendemos lo de la inmundicia. Entonces, vamos a coger un término que es exactamente lo que significa inmundo, ¿vale? Es lo mismo que inmundo. No estamos cambiando, no estamos cogiendo otra palabra, es la palabra que aquí aparece, que es tamé. Tamé se puede traducir inmundo, pero también se puede traducir por impuro. Entonces, casi que prefiero la traducción de impuro porque tiene otras connotaciones. Porque una cosa es ser inmundo y la otra es ser impuro. Impuro es lo contrario de puro, que es lo que viene a representar precisamente este término como antónimo, como contrario de puro, de tahor, de limpio. Cuando pensamos en algo impuro, tenemos que pensar en algo que tiene mezcla. ¿Sí? Por ejemplo, se encuentra oro y el oro hay que purificarlo. Hay que quitarle las impurezas, es decir, aquello que no le es propio al oro, pero que está mezclado con el oro. Entonces el oro en estado natural es impuro, pero cuando se purifica es puro. Bien, hasta aquí yo creo que lo entendemos. Entonces, lo mismo pasa en este caso. En este caso y en otros que veremos. Cuando algo o alguien es impuro, lo que significa es que hay una mezcla, hay una alteración en su organismo que produce cambios físicos y químicos que no son los habituales en ese organismo. Véase el caso de la mujer después de dar a luz. ¿Qué mezcla se da en una mujer cuando ha dado a luz? Se mezcla la vida y la muerte. ¿Por qué la vida? Es evidente. Porque ha traído una nueva persona al mundo, un nuevo bebé, ha tenido un hijo o una hija. Y eso es una bendición. No podemos ver nunca como algo negativo eso. Eso es positivo. Luego la mujer no puede ser impura en el sentido de asquerosa por traer un bebé al mundo. Es la bendición de Dios. Y la mujer cuando es mamá está experimentando la bendición de Dios. Y eso hay que verlo así también en este texto. Ahora bien, tenemos la vida en esta dirección, pero también tenemos la muerte. ¿Por qué? Porque su útero, que acaba de dar a luz, va a empezar un proceso de muerte. Antes donde había vida, ahora todo eso va a tener que ser limpiado y va a tener que ser purificado. Su interior, también a nivel físico, su cuerpo, todo lo que ha formado parte de esa gestación va a tener que ser purificado. Bien, y el elemento que va a usar Dios para eso es la sangre. Ya veremos que en este texto hay algo mal traducido que justo da lugar a entender lo contrario de lo que dice el texto hebreo. ¿Vale? Y es precioso si lo vemos a la luz del templo y a la persona como templo. ¿Vale? Entonces, cuando leamos impuro, tenemos que pensar en eso. En el oro, antes de ser purificado, se le tiene que quitar lo que no le es propio, porque tiene una mezcla de un componente que no le pertenece.
¿vale? Entonces, en este sentido, tenemos una mezcla de muerte y vida, es lo que hace impura, en este caso, la mujer, y ese estado de impureza va a ser lo que, de alguna manera, inhabilita a la persona impura, en este caso, para entrar en el templo, para entrar en la casa de Dios. Bien, primeramente el tabernáculo, el Mishkan, y después, durante la época de la monarquía y así, en el templo. ¿Vale? Entonces, simplemente tiene que ver con eso. En algunos casos de impureza, como va a ser el caso que va a venir a continuación de lepra, y lepra es una categoría muy genérica, evidentemente, cuando eso no tenga cura, se va a echar no solo fuera, no se le va a permitir a la persona el acceso al templo, sino que no se le va a permitir el acceso al campamento, porque también el campamento tiene un grado de santidad. No es el mismo grado de santidad que el templo, pero también tiene un grado de santidad. Y la santidad es conceptualmente, o mejor dicho, acepta lo que es la pureza, no la impureza. Bien, no la mezcla en este sentido, no la alteración física y química de un organismo que no le permite estar en su estado normal, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Esto más o menos sería el concepto de impureza. Además de ser una buena recomendación, es una ley vigente y aunque hay algunos movimientos ideológicos que quieren eliminar el puerperio, esto se conoce como puerperio o cuarentena, ¿vale? Que es el periodo de los 40 días que la mujer está en reposo, la baja por maternidad famosa, ¿vale? Tiene que ver con esto. Es interesante si estudiásemos esta ley desde un punto de vista sociológico, no encontramos, no encontramos un pueblo que tenga una ley del puerperio de la cuarentena. Quien se inventa el puerperio o la cuarentena es Dios. Y se lo inventa para su pueblo. Durante mucho tiempo, y no hablo de hace demasiado tiempo atrás, la mujer no tenía puerperio o cuarentena. Y hasta donde tengo entendido, empieza a implantarse precisamente gracias a este mandamiento en nuestras sociedades. Entonces, vemos que la medicina reconoce la ley de Dios como algo saludable. Sería, yo creo que absurdo, simplemente decir, bueno, es un consejo de Dios, es una recomendación, que es como la recomendación, mira, te iría mejor si bebes agua, pero yo puedo elegir beberla o no beberla. Una cosa sería eso, que ya sería necio no hacer caso a una recomendación de parte de Dios, ¿no? En este caso es algo que Dios da para nosotros. Pero sino que en este caso no solo es recomendación, sino que forma parte de la manera de vivir del pueblo de Dios. Entonces, lo que sí no establece la medicina, y si Dios me da la oportunidad un día me gustaría hablar con algún entendido en medicina acerca de esta cuestión. Hasta la fecha no he tenido el gusto, pero me encantaría con algún profesional de las parteras, de las comadronas, de los matrones y matronas del gremio, pero la medicina no establece una diferencia entre niño y niña, da 40 días igual, pero da un tiempo para que la madre repose y el cuerpo de la madre vuelva a su lugar. Entonces, si alguien que no es creyente, si alguien que, o al menos no, al menos de manera pública, ¿no? Se confiesa ateo, pero ejerce de médico y reconoce que esto es bueno y saludable para la mamá, cuanto más nosotros como hijos de Dios poder decir, mira, es que la ley de Dios, como dice Pablo, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿no? Entonces, creo que más que como recomendación, hay que tomarlo también como mandamiento, como instrucción de parte de Dios para nosotros. Luego, si hay alguien que va a ser mamá de una niña, pues tómese 80 días en esta dirección. Mi mujer lo hizo y no nos arrepentimos de haberlo hecho, al contrario. Sabemos que por la fe obedecimos a Dios en esto y confiamos en el que sabe más que nosotros
que es Dios. Es el médico en mayúscula. Mejor médico no hay. Así que en este sentido es una ley vigente. No, no tenemos en este sentido. Por eso aquí lo que aplicamos o lo que estaría vigente de todo este conjunto es ese, esa purificación de la mujer, que ya aprovecho, Marcos, si me lo permites. No sé si de pronto saldrá más adelante o alguien lo tenía pensado preguntar, pero fíjate, em, dice, por ejemplo, lo dice dos veces, en el versículo 4 y en el versículo 5, al final, dice, estará purificándose de su sangre. ¿Sí? En hebreo no dice eso. En hebreo dice justo lo contrario. Lo que dice en hebreo es que estará en las sangres de su purificación. Es decir, lo que purifica a la mujer es la sangre. Por eso, después del parto, hay sangre que sale por la vagina. Esa sangre es lo que Dios utiliza, ya dispuesto en el cuerpo de la mujer, para que por medio de la sangre la mujer sea purificada. Así que no es que la mujer se tenga que purificar de la sangre, sino que es la sangre que surge de ella la que la está purificando. Y esto tiene todo el sentido si lo vemos con el templo. Cuando se construye el Mishkan, cuando se construye el tabernáculo, ¿de qué manera y con qué elemento se purificó el tabernáculo? Con sangre. Luego, el ser humano, las personas, a la luz del llamado Nuevo Testamento, de una manera muy clara, se nos va a decir que somos templo del Espíritu de Dios. Luego, la mujer es templo del Espíritu de Dios igual que el hombre. En este sentido, así como el templo de Dios, el templo físico de Dios, era purificado con sangre, de la misma manera, la mujer, después de dar a luz, es purificada con sangre. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa purificación de su cuerpo, de su templo, en un caso dura 40 días, en otro 80, y después de ese periodo es cuando tiene que lavarse. ¿Sí? Para hacer un rito de transición a un nuevo estado donde ahora ya es completamente pura. ¿Por qué? Porque la sangre ha terminado de hacer su proceso y de purificarla. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que podemos aplicar a día de hoy. En caso de un varón, la circuncisión, en caso de que los padres estén en pacto con Dios, crean en Dios y crean que esa señal también es para su bebé a los 8 días, en el caso del varón, eso también se podría aplicar. En el caso de la niña no hay mucho más que hacer que esa purificación. Tampoco se puede traer una ofrenda, como si era la costumbre traer una ofrenda después de que terminara ese ciclo de pureza, de purificación, mejor dicho. Y después de hacer el bautismo, de hacer tevilá, la inmersión, la mujer presentaba una ofrenda para volver a su estado de antes del parto, por decirlo de alguna manera, y ya poder volver a tener acceso al templo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí aplicamos sería el puerperio, la cuarentena propiamente, o la ochentena si es una niña. Sería, la traducción sería en las sangres de su purificación. Es decir, la sangre será lo que le esté purificando. Justo al revés. En la traducción entendemos que lo que se tiene que purificar es ella de la sangre. En el texto hebreo lo que dice es que la mujer, por medio de la sangre, se está purificando. Las ofrendas también. No podía tener contacto con ofrendas. Pensemos que esto también afecta no solo al día a día, sino como ya comenté, tal vez tenemos la idea de que una persona iba al templo cada día, o al tabernáculo, porque luego se van a establecer unos turnos de oración, va a ser un poco diferente. Pero en el tabernáculo, en el Mishkan, pensamos que de pronto cada día iba una persona al Mishkan y no tiene por qué. Uno iba al Mishkan, al tabernáculo,
la habitación de Dios, la casa de Dios, básicamente para llevar una ofrenda. Básicamente. A menos que hubiera algún voto de por medio, donde esa mujer, en este caso mujer porque es la madre, se hubiese dedicado a Dios, al servicio a Dios. Bueno, lo que nos dice, básicamente, y fijaros, es otra ley que busca cuidar a la mujer en este sentido, porque una mujer que se ha dedicado al servicio al templo por medio de un voto, le dice Dios, mira, después del parto no puedes entrar a mi casa porque tienes que estar en la tuya tranquila y descansando, no haciendo el servicio en el tabernáculo. ¿Vale? Es ponernos un poquito en el contexto, es como hacer un viaje en el tiempo, tomar las leyes, tener en mente las leyes que Dios da de las ofrendas, del servicio, de los votos, y con ese contexto ver cómo una mujer viviría en aquella época y cuándo iría al templo o cuándo iría al tabernáculo, porque aquí no tenemos templo todavía, cuándo iría al tabernáculo, cuándo no iría, cuándo podría tener contacto con cosas santas y cuándo no. La mayoría del tiempo no tendría contacto con cosas santas. Ahora bien, ¿quieres traer una ofrenda? En este tiempo de 40 días en el caso del niño, 80 en el caso de la niña, no puedes. Bueno, de 33 días, porque en la circuncisión había por ahí una cuestión. Pero en ese tiempo no puedes ir al templo y no puedes traer una ofrenda a Dios. Es un tiempo simplemente para ser purificada. No, porque un local, no es el equivalente del templo. En todo caso, si fuera así, se tendría que hacer una equivalencia con el grupo de creyentes. El grupo de creyentes. Ahora, en el caso de la menstruación, que ya llegaremos, que es similar, porque también hay unas sangres que están purificando un proceso de impureza, donde hay vida y muerte, un óvulo que estaba preparado para dar vida, no es fecundado y por lo tanto empieza un proceso de muerte. Y la sangre purifica de la muerte. Es que es precioso verlo así, porque como Dios ha preparado el cuerpo, en este caso de la mujer, como un templo donde la sangre purifica a la mujer de la muerte. Y en ese tiempo no puede acceder al templo de Dios porque se está purificando de la muerte. Ahora bien, cuando termina, y esto es algo también muy interesante, no hay misticismo ninguno, no hay superstición ninguna, no se le atribuyen poderes mágicos a esa sangre, no se estigmatiza a la mujer por perder sangre por la vagina, por la vulva. Al contrario, Dios dice, mira, cuando este proceso haya acabado, que es un proceso que Dios lo ve como natural, entonces que traiga una ofrenda, que se bañe, que se haga su tevilá, que traiga una ofrenda y se acabó. No hay más, no hay más. ¿Sí? No le deis poderes, no le quitéis poderes, no la amarguéis porque tiene eso, ni la enaltezcáis porque es algo que no entendéis y os parece. ¿Vale? Esto hablo en aquel momento. A día de hoy ya sabemos la menstruación, la sangre que limpia el útero, todo el follón. Pero en aquel momento, en aquellos pueblos, era muy fácil caer en idolatría casi con cualquier cosa que el ser humano no pudiese entender. ¿Vale? Entonces Dios también quiere cuidar a su pueblo en esta dirección. ¿Vale? Entonces, pues es un tiempo donde Dios le dice a la mujer, te estás purificando. Y de la misma manera, si tenemos, lo vemos de forma profética, es muy bonito también. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros como pueblo de Dios nos estamos purificando y estamos siendo purificados con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo, como templo que somos de Dios, de la muerte, del pecado y de la muerte, y si te das cuenta, no estamos entrando al tabernáculo celestial. Entonces no podemos, somos impuros para entrar en el tabernáculo celestial y estamos siendo purificados y estamos siendo limpiados con la sangre de Cristo. Esa es la sangre que nos está purificando de la muerte que hay en nosotros como pueblo. Es muy bonito verlo así, ¿eh? Es precioso. Para mí es un fragmento que ha tomado una nueva luz, porque antes quedaba como algo un poco extraño, algo un poco que no se acaba de entender, pero verlo con estos ojos
desde el texto hebreo al final, ¿eh? Fíjate que es un cambio de un término, de un orden, y eso arroja otra luz totalmente diferente. Así que es precioso. Y bueno, por ahí tenemos citas de un Salmo 68, que habría que leer, que ya no me acuerdo qué dice. Hay más cositas por ahí, pero básicamente, si no me voy emocionando y no acabo. Por poder se puede, no, es decir, no hay ninguna prohibición para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, se puede. Tampoco hay ningún mandamiento de que se ayune en ese estado. Cabría la duda de Yom Kippurим, del día de las expiaciones. Ahora bien, es verdad, porque ahora estamos hablando del puerperio, de la cuarentena, que es un poco diferente a la menstruación. Tiene puntos en común, pero puntos distintos. La menstruación llegaremos en Levítico, creo que es el 15. Y además de la menstruación se habla de otro tipo de impurezas físicas también del varón. No solo de la menstruación, se habla también del flujo de sangre ininterrumpido, por lo tanto hemorragia, ya no sería la menstruación. Tenemos más cuestiones. Pero es verdad que la menstruación y como mm, carácter general, el ayuno de forma general, no me voy a centrar en Yom Kippurим, el día de las expiaciones, hay mujeres que la menstruación las deja muy debilitadas. Entonces yo no recomendaría a una mujer que ya con esa pérdida de sangre se queda débil, que no coma, porque puede ser contraproducente. Entonces lo más sabio sería que si una mujer tiene pensado ayunar y sabe, conoce sus ciclos, son ciclos estables, porque esta es otra. De pronto puede ser que estén ayunando y que no tenga la menstruación, y que le venga en medio del ayuno. Entonces, en función de diferentes cuestiones, habría que valorar el caso. Pero como prescripción general, no está prohibido ayunar cuando uno tiene la menstruación, cuando la mujer tiene la menstruación, y lo que sí recomendaría es que se seas una mujer sabia, prudente, sensata, que si ve que no va a aguantar, pues mejor que no esté ayunando en ese tiempo, que se espere 7 días y después cuando termine el periodo de menstruación empiece el ayuno. No es tampoco... eh, lo vería más o menos así, para ser prudentes y sabios. Conforme a su separación, no vendría el término separación, lo que viene ahí como su unidad, es decir, como el periodo de la menstruación. Eso es lo que quiere decir. Repito, no hay problema, Eva. Es verdad que la palabra separación no está en el texto hebreo. No está. Eso es correcto. Lo que sí viene en el texto hebreo es como en su unidad. ¿Nidá qué es? Nidá es la palabra hebrea que se utiliza para la menstruación. El tiempo en el que la mujer está en la menstruación es llamado nidá en hebreo. Entonces aquí lo que nos dice es que lo va a hacer de la misma manera que si fueran los días de su menstruación. ¿Vale? Entonces tendríamos que ir a Levítico 15, ver las leyes tocantes a la menstruación, y las leyes tocantes a la menstruación son las que se aplicarían aquí. ¿Vale? A eso se refiere una mejor traducción para que nos entendiésemos, aunque sería una paráfrasis, sería como en los días de su menstruación. ¿Vale? Así creo que se puede entender mejor. Claro, en Hatat la estuvimos viendo que es una ofrenda que tiene que ver con el pecado. Es un sacrificio por el pecado. Entonces, estoy empezando a entender un equivalente en la actualidad de lo que sería el Hatat, ¿vale? Para que nos situemos, porque siempre que leemos expiación, claro, dices, metemos el pecado de por medio, y tiene sentido cuando leemos expiación. Incluso cuando leemos una ofrenda por el pecado, Hatat, que es justo lo que es, Hatat es una ofrenda por el pecado, entonces decimos, bueno, ¿qué pecado ha hecho la mujer al ser madre? Y no nos cuadra. ¿Por qué? Si ser madre es una bendición,
y es una bendición dada por Dios desde Génesis 1, ¿por qué trae y elaboramos doctrinas, enseñanzas, a veces un poco raras? ¿No? Y digo, Señor, ¿será que tú quieres decir eso? Hasta donde llego hoy. Y con esto quiero que seamos prudentes, que lo examinéis, que también vosotros escudriñéis todas las cosas. Pero hasta donde entiendo, Hatat sería un equivalente a que tú has cometido alguna infracción y pagas la multa. Y eso, ese pagar la multa, no es la infracción. Pagar la multa es lo que te devuelve a un estar en paz con la justicia. ¿Bien? Todos creo que nos ha podido pasar eso. Recibir una multa y pagar la multa. Cuando tú pagas la multa, eso sería hatat. Hago el pago que corresponde para volver a estar en paz, para poder volver a entrar al templo en este caso, para volver a tener acceso a las cosas santas. Es decir, hago las cosas de la manera que Dios ha ordenado para, a través de ese rito, evidenciar, en este caso como mujer, que vuelve la mujer a estar apta, pura, para entrar al tabernáculo o al templo. ¿Vale? Entonces, en este sentido, fijaros que no está vinculado a un pecado que haya hecho la mujer, sino a un volver a regular su situación. ¿Sí? Pasa de impura a pura. ¿Qué hace falta para pasar de impura a pura? Primero que se haya purificado, que la sangre la haya purificado el periodo que ha dicho, que no se lo haya saltado. Segundo, que haya hecho tevilá, que ha hecho la inmersión después de ese periodo, no antes ni, sino después de ese periodo ha hecho la inmersión. Esto no significa que no se ha ido lavando, pero ahora es un baño, pero diferente. No simplemente es ducharse, ahora es tevilá, con todo lo que implica, y luego trae la ofrenda que Dios ordena en este procedimiento. Cuando ella sigue esos pasos, que se concluye a nivel comunitario, que esa mujer puede volver a entrar al templo. De tal manera que si alguien la ve entrar, no le va a decir, ¿qué estás haciendo? No, va a decir, puede volver a entrar porque ha hecho todo correcto. Está bien, está en paz con Dios en este sentido. ¿Vale? Entonces hay que enfocarlo un poco diferente. Más que vincularlo tanto con que haya hecho la mujer algún pecado, o que el nacimiento de bebés tenga que ver con pecado, o hay algunos que se van a Génesis 3, lo vinculan a Génesis 3, la maldición de... Pero la mujer ya sufre eso y no le veo una conexión demasiado exacta con ese episodio. Entonces, lo enfoco más por aquí a día de hoy, ¿vale? Pero lo pongo sobre la mesa también para que vosotros escudriñéis al respecto. Muy bien. Realmente el texto de Timoteo es un texto que siempre se me ha escapado. Porque ¿cómo que se salvará engendrando hijos? ¿No? O sea, nos pasamos la vida diciendo que la salvación no es por obras, que la salvación es un regalo, es por la gracia, es por medio de la fe. Y ahora hay una excepción para las mujeres que son madres. Claro, es verdad que la continuación del texto también aclara, es decir, no sólo por engendrar hijos, ¿no? Sino si permanece en fe, amor y santificación con modestia, con lo cual vemos que hay una vida consecuente, ¿no? Y hay una fe que tiene que haber, no solo la maternidad. Pero la duda que me surge y por lo cual es un versículo que aún hoy no me cierra del todo, es por qué se incluye lo de engendrar hijos dentro de la salvación, dentro de la redención. Creo, en lo personal, que todavía me falta información de lo que quería decir Pablo. ¿No? Este será un Pablo dice, pero 2.0, porque a día de hoy no sé lo que quiso decir Pablo con esta referencia, mi querido hermano. Impura. Es lo mismo, solamente que tiene diferente connotación para nuestro contexto. Pero es la misma palabra.
Bien, pero es preferible, por cómo nosotros entendemos el término, hablar de impureza. Fíjate que no es lo mismo, ¿no? Y en hebreo es tamé igual, no tenemos otra palabra. Bien, con el caso de la circuncisión al octavo día pasa algo muy curioso. Y pasa un poco como probablemente pasa con el puerperio y por qué la diferencia entre el niño y la niña. Alguien tan ignorante como yo, que no sepa por qué esta diferencia de días, puede pensar que no tiene sentido, puede pensar que es injusto, que es machista, lo que hemos dicho al inicio, y no obedecer. Otra persona puede decir, no, Dios sabe más que yo, le voy a hacer caso, aunque no sepa todos los detalles. Con la circuncisión, al octavo día podría pasar lo mismo. Uno podría decir, ¿por qué al octavo? ¿Y si yo quiero circuncidar a mi hijo al tercer día? ¿Y si yo lo quiero circuncidar después de 2 semanas? Oye, es que al octavo no me viene bien, tengo un compromiso familiar, porque ahora vienen fiestas muy importantes, y he quedado con la familia. Yo no puedo irme porque van a venir además a mi casa, yo no puedo coger al octavo día y circuncidar al niño, porque ya tengo un compromiso, lo circuncido al día siguiente, no pasa nada. Bueno, para que veamos que cuando Dios marca un plazo, tiene un sentido, lo entendamos o no lo entendamos, y que es importante respetar los plazos que Dios pone, no establecer los nuestros propios. Porque como he dicho al empezar, y creo que era una de las mejores cosas que podría decir hoy con respecto a este tema, es que Dios es el mejor médico, es que Dios nos conoce, es que Dios nos ha creado, Dios sabe mejor que nosotros mismos cómo funcionamos. Realmente nosotros sabemos algunas cuestiones de cómo funciona nuestro cuerpo, pero ni todas, ni siquiera la medicina, ni siquiera la ciencia sabe cómo funciona el cuerpo humano al 100%, ni diría que al 90% ni al 80%, ni sé en qué porcentaje realmente conoce la ciencia, la medicina, cómo funciona el cuerpo humano. Porque en muchos casos se sabe la causa, o se sabe el síntoma, pero no se sabe la causa. La causa hay que buscarla y muchas veces es desconocida. Aún a día de hoy se desconoce cómo funciona el cerebro humano. Entonces, hay tantas cosas que aún no sabemos ni siquiera de nuestro propio cuerpo, que tenemos dos opciones. O creernos mejores que Dios y hacerlo a nuestra manera, o decir, mira, Dios sabe más. Y voy a confiar en Él. Entonces, ¿qué ocurre? Que al octavo día, es cuando, y lo voy a decir de manera resumida, porque esto lo miré hace tiempo, hay toda una terminología para explicarlo, hay un nombre concreto para lo que se produce en este día en el cuerpo del bebé con la cuestión de la sangre, pero a nivel sencillo y de resumen, lo que voy a decir es que al octavo día es cuando el cuerpo del bebé, en este caso del varón obviamente, está preparado para coagular de la mejor forma. Hay no sé qué elemento dentro de la sangre que ese porcentaje solo en el octavo día, no en el séptimo, no en el noveno, sino solo en el octavo día sube, y eso ayuda a que todo el proceso de coagulación, cicatrización, etcétera, 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 sea el mejor día. Con lo cual Dios dice, circuncídalo al octavo, no lo circuncides el séptimo, no lo circuncides el noveno, el octavo, porque en el octavo día yo dispuse que en el cuerpo del bebé se produjera esto. Entonces, si no me haces caso, pues tu bebé lo pasará peor. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando Dios establece un plazo, es sabio, sensato, prudente. Es el principio de la sabiduría, es la parte escogida de la sabiduría, el temor a Dios. Y el respeto a Dios y el decir, mira Dios, no te entiendo, no me estás explicando el motivo, pero es que no me lo tienes que explicar. Te creo. Y voy a hacerte caso. ¿No? Entonces, este es un ejemplo donde sí la medicina ha descubierto por qué la circuncisión en el octavo día, ¿no? Y por ahí creo que están apuntando algunos datos. La vitamina K, vale, sí, creo que la vitamina K me suena. Hay otra cuestión que hay un nombre técnico que no me acuerdo, así medio raro, que me cuesta memorizar, que también es lo que ayuda por ahí, que sube. Así que fenomenal, muchas gracias por el aporte, L. Hay una unión que es la unión sexual, donde Pablo, lo que pasa es que ya nos estamos yendo bueno, no nos estamos yendo tan del tema,
Solo que estamos yendo 9 meses antes del embarazo. Aquí estamos 9 meses después, nos vamos a 9 meses antes. Donde Pablo, creo que es en la primera carta a los Corintios, si mal no recuerdo. Pero por favor, ahí mis citadores, que me echen una mano, por favor. Donde dice, si alguien se une con una ramera, uno es con ella. Entonces se hace referencia a esa idea de Génesis en la unión sexual. Hay algo que tenemos que... Y el otro día escuché a un matrimonio, me gustó mucho, tiene un testimonio tremendo ambos, donde la mujer, en este caso la esposa, era la que lo comentaba porque era su experiencia, estaba contando el testimonio de vida. Y ella decía que en un momento determinado de su vida, las relaciones sexuales, por diferentes experiencias, algunas de ellas traumáticas, y no todas, le hacían verse a ella mal, no le gustaba su cuerpo, pero es que la problemática última no estaba en que no le gustaba su cuerpo, sino que aun cuando aprendió a gestionar a eso, cuando aprendió a gestionar esa cuestión, ella decía que veía a Dios en su mente, imaginándose, no que le aparecía Dios físicamente, evidentemente creo que me entendéis, sino que ella se imaginaba que Dios estaba fuera de las relaciones que ella tenía, como que Dios no tenía nada que ver. Entonces es como algo que no había meditado, o al menos no desde ese punto de vista, de que a veces podemos dejar a Dios fuera de nuestra vida sexual, cuando Dios no está fuera de nuestra vida sexual. Y empecé a entender un poquito mejor por qué la sexualidad estaba tan vinculada a la idolatría y por lo tanto a la religión. Es muy interesante que desde que el hombre es hombre, desde que el hombre dejó a Dios, o desde que fue echado del jardín y empieza a servir a otros dioses, la sexualidad siempre ha estado vinculada a la religión. No ha sido algo separado. Esta separación de la sexualidad y la religión la establece el sistema religioso. Pero Dios no es un Dios que deje fuera o que Él diga, mira, cuando vayáis a tener relaciones sexuales, por supuesto dentro del matrimonio, es lo que Él valida, lo que Él acepta. Hay relaciones sexuales que no le son agradables, pero las relaciones sexuales que Dios acepta significa precisamente eso, que Él las acepta y que Él está presente en ese momento. Entonces no podemos dejar a Dios fuera de nuestra vida sexual. Dios forma parte de nuestra sexualidad. Y eso, verlo así, creo que nos va a traer salud, porque lo contrario nos puede enfermar. En distintos sentidos, ya sea mentalmente, sea emocionalmente, sea físicamente, puede traer consecuencias dejar a Dios fuera de nuestra vida sexual. Fijaros que Dios nos va a decir en un momento determinado, aún dentro del vínculo del matrimonio, cuando tu mujer tenga la menstruación no vais a mantener relaciones sexuales, porque el templo de tu mujer se está purificando y tú no puedes entrar en el templo de tu mujer. Igual que no puede entrar nadie en el templo cuando se está purificando el templo, ¿no? Solo aquel que está purificando, evidentemente. Entonces, hay algo en la unión sexual que puede, y lo voy a decir en palabras de esa bella canción, puede ser una experiencia religiosa. Y aunque puede sonar a chiste, no lo es. Puede ser una experiencia religiosa en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos lo digo. Entonces, no es para deificar el sexo, ojo, pero tampoco es para satanizar el sexo, sino para que dentro de la medida que Dios le ha dado a las relaciones sexuales, incorporemos y no dejemos fuera a Dios.
porque eso nos va a dar también equilibrio, ¿no? El ser conscientes de que Dios también está presente en ese momento, de que Él no se queda, no es como que Dios dice, vale, ¿vas a tener relaciones? Ok, adelante, ahora ya vuelvo a mirar. ¿Ya habéis terminado? Eso no pasa. Entonces creo que ese punto de vista es muy interesante y esto venía a colación del hecho de cuando se utiliza ese lenguaje de cuando tú te unes con una persona, eres una carne con ella. Entonces, en un sentido que sigue siendo una sombra, creo que sigue siendo una sombra de lo que ha de venir, pero la experiencia sexual, el hecho del orgasmo, lo que uno siente en ese momento y cómo todo eso se mezclaba en la idolatría, ¿por qué no es un acto de adoración a Dios? No sé si me explico. El hecho de tener una sexualidad como Dios manda. Y es un capítulo, bueno, cortito, tiene 8 versículos y llevamos prácticamente una hora comentando el capítulo. Nunca antes había tenido el gusto de comentar este capítulo con gente que quisiera estudiarlo y es un placer siempre. Esto es una de las cosas que a mí me maravilla del grupo de los viernes. Es fantástico porque vamos estudiando toda la Biblia sin dejar nada fuera, ¿no? Y esto creo que es lo bonito. Y solo hay un detalle, pero que no voy a comentar hoy, ni voy a profundizar más que nada, porque todavía no lo puedo hacer, pero solo os lo quiero comentar por si alguno quiere ir escudriñando, quiere escarbando por su cuenta, que es justamente cuando habla de la mujer cuando conciba y dé a luz un varón. Luego fijaros que dice algo diferente cuando es niña. Dice, y si diera luz una hembra. O sea, una mujer cuando conciba y dé a luz un varón. ¿Por qué no dice directamente cuando una mujer dé a luz un varón? Y ahí se añade el verbo concebir. Mientras que cuando es una niña, directamente dice, y si da a luz una niña, una hembra, entonces hará otra cosa. Creo que tal vez ahí podemos tener la clave de la diferencia, de por qué el cuerpo de la mujer, de la mamá, eh, reacciona de una forma cuando es un varón, cuando es un niño, cuando es un macho, a cuando es una niña, cuando es una hembra. Y es porque el varón contiene semilla. Y lo que aquí se utiliza el verbo no es concebir, sino que lo que dice es cuando sea sembrada. Algo que no se dice cuando es una niña, porque con la niña no tenemos el esperma, con el niño sí. Entonces, tal vez, solo tal vez, pero os lo quiero decir porque es un detalle que pasa desapercibido. Incluso en hebreo, uno lo puede leer rápido y no darse mucha cuenta, pero es que en hebreo la mujer cuando va a tener un niño ha sido sembrada, tiene una semilla dentro, tiene esperma dentro del bebé, obviamente, se entiende, ¿no? Cuando ya tiene la criatura en su vientre. Entonces, me parece un detalle más que interesante, no dejarlo pasar, y si el Señor os trae luz y os guía a estudiar en esta dirección y os muestra algo, pues será un gusto que lo compartáis con nosotros.